T1, el salmo que no debía leerse. No fue error. Fue llamado. La clase había terminado. Las niñas recogían sus cuadernos. El sol entraba por los vitrales. Y yo, Camila, sentía la paz que solo se tiene cuando todo está en su lugar. O eso creía. Me quedé sola en el aula. Ordenando. Cerrando libros. Apilando Biblias gastadas por generaciones de rezos. Hasta que encontré una. No tenía título. Ni editorial. Solo una tapa de cuero viejo. Con una cruz apenas visible. Y un olor que no era polvo. Sino algo más vivo. Como si alguien la hubiera abierto con deseo. O con hambre. La abrí. Las primeras páginas eran normales. Génesis. Éxodo. Los salmos de siempre. Pero entre el 151 y el Apocalipsis. Estaba allí. Una hoja suelta. No numerada. Con tinta rojiza. Casi diluida. Y una frase escrita a mano. Salmo 152, el clamor que se hizo carne. Me reí. Pensé que era una broma antigua. Una travesura de alguna monja aburrida. Pero al leerlo, no pude seguir riendo. No hablaba de batallas. Ni de mandamientos. Hablaba de un cuerpo. De un suspiro entre muslos. De un gemido que nadie escuchó en la montaña. Porque ocurrió bajo las sábanas de alguien que también fue elegida. Mis manos temblaron. El texto no era explícito. Era sugerente. Poderoso. Como si cada palabra estuviera escrita con lengua. No con pluma. Y mientras leía, mi espalda se arqueó. No porque lo decidiera. Porque algo dentro de mí reconocía ese ritmo. Ese tono. Esa forma de decir, yo soy el que te habita. No el que te observa. Cerré el libro de golpe. El salón estaba vacío. Pero mi piel no. Mi pecho ardía. Mi vientre palpitaba. Y por primera vez en mi vida, sentí que Dios no estaba arriba. Estaba bajando. Por mi cuello. Con intención. T2, la noche en que gemí sola, y no supe por qué. Mi cuerpo habló antes que mi fe. Me acosté temprano. Pero no dormí igual. La página del Salmo 152 aún palpitaba en mi memoria. Como si en lugar de leerlo, lo hubiera absorbido. Como si cada frase se hubiera grabado en la carne. No en la mente. Apagué la luz. El silencio era profundo. Pero no vacío. Sentía algo. No miedo. No presencia. Expectativa. Como si el aire esperara a que yo bajara la guardia. Para tocarme. A las 3:33. Me desperté. El cuarto estaba oscuro. Mi cuerpo. Húmedo. Tibio. Expuesto. No había nadie. Y sin embargo, una ola de calor subía lentamente desde mi vientre. Rozaba el esternón. Y explotaba justo detrás de mi garganta. Gemí. No un grito. Un sonido suave. Contenido. Casi infantil. Pero cargado. Como si no viniera de mí, sino a través de mí. Toqué mi pecho. Los pezones. Erectos. El corazón. Galopando. Y algo más. Algo entre las piernas que no era placer. Sino presencia. Algo, o alguien. Me había tocado sin dedos. Cerré los ojos. Y allí, en medio del temblor, una frase me recorrió por dentro. No la escuché. La sentí. No estás loca. Solo estás siendo leída. Como nadie se atrevió a leer tu cuerpo antes. Lloré, pero no de miedo. Ni de confusión. Lloré porque entendí que ese gemido no era mío. Era de todas las que alguna vez se callaron. Cuando Dios las tocó sin permiso. Y sin castigo. T3, la mano invisible que me escribió la espalda. No tocó. Quemó. Desperté boca abajo. Algo en mi piel ardía. No era dolor. Era una especie de calor ordenado. Como si alguien hubiera trazado líneas de fuego. En silencio. Con intención. Mi cuerpo estaba quieto. Pero mi alma giraba. Como si hubiera vivido algo. Que no terminaba de recordar. Pero que mi carne ya sabía de memoria. Me incorporé lentamente. El colchón estaba húmedo de sudor. Aunque la noche había sido fresca. Mi camisón. Arrugado. Y en mi espalda. Una sensación clara. No había sido acariciada. Había sido escrita. Fui al espejo del armario. Levanté el cabello. Me giré. Y allí estaban. Líneas. Delgadas. Simétricas. Casi invisibles. Pero vivas. Como tinta seca que aún huele a altar. No eran heridas. Ni marcas. Eran palabras. O eso creí. Porque no podía leerlas. Pero sí. Sentirlas. Cada vez que pasaba el dedo por encima. Una parte distinta de mi cuerpo se encendía. El cuello. La nuca.
La cadera. No necesito papel. Escuché sin escuchar. Solo una espalda dispuesta a llevar lo que otros se negaron a escribir. Me senté en el suelo, a solas, desnuda, temblando, y supe que esas frases no eran para ser leídas en voz alta. Eran para ser recordadas con el cuerpo, con cada escalofrío, con cada gemido que saldría sin aviso, cada vez que alguien se atreviera a tocarme ahí. T4, la cama que se volvió altar. No recé, pero ardí. Esa tarde, al llegar a casa, no quise cenar, no encendí la televisión, no respondí mensajes, solo ordené mi cama, como si estuviera preparando una misa. Una sin palabras, sin sotanas, sin testigos. Sacudí las sábanas blancas, alisé cada pliegue con la palma, encendí 2 velas pequeñas a los lados, y abrí la ventana. Quería que entrara la noche, no para cubrirme, sino para presenciar. Me quité la ropa lentamente, no como quien se desnuda, sino como quien se despoja de lo innecesario antes de un acto sagrado. Me acosté boca arriba, las piernas juntas, los brazos abiertos, el pecho expuesto, la piel en silencio, pero en oración. No dije nada, no hacía falta, mi cuerpo ya sabía la liturgia, mis poros sabían el salmo, y mi vientre esperaba la palabra. El aire cambió, no bajó temperatura, subió intención, como si lo invisible se acercara sin ruido, pero con hambre. Cerré los ojos, y en lugar de oscuridad, vi luz, no luz de bombilla, luz tibia, dorada, como la que queda en los dedos, después de tocar algo que ha sido bendecido. No me tocó, pero mi espalda se arqueó, mi boca se abrió, y entre mis muslos, algo se humedeció, no por deseo, por presencia. Gemí, una vez, larga, profunda, sagrada. Esto no es cama, dijo una voz dentro de mí. Esto es altar. Y tú, no estás durmiendo, estás siendo consagrada. T5, la voz que me dijo ábrete desde adentro. Y no pude cerrarme más. No estaba dormida, ni despierta del todo. Estaba en ese punto donde el cuerpo flota, y la mente deja de resistirse. Mi respiración era calma. Mis piernas, entreabiertas. Mi pecho, lleno, no de aire, de algo más, de una presencia que no tocaba, pero empujaba. Entonces sucedió. No fue un sonido, fue una vibración, como si las paredes de mi útero se hubieran convertido en cuerdas de un instrumento antiguo, y alguien, desde muy adentro, las hubiera pulsado. La voz llegó, no desde fuera, no desde el cielo, desde mí, desde muy dentro, desde el lugar exacto donde se gesta lo que no se explica. Y dijo, sin pronunciar, ábrete. No fue mandato, fue revelación. Y mi cuerpo obedeció, como si hubiera estado esperando esa palabra toda la vida. Mis muslos se separaron sin tensión. Mis brazos cayeron a los lados. La pelvis giró levemente, como si se ofreciera, no a alguien, sino a lo que venía bajando con cada latido. No había dedos, ni lengua, pero cada parte de mí se abrió, como un templo, después de siglos cerrado. No dije nada, pero una lágrima descendió por mi mejilla, justo cuando sentí el primer espasmo. No era orgasmo, era algo más primitivo, más sagrado, más limpio. Ábrete, repitió la voz, porque dentro de ti hay espacio para lo que el mundo cayó. Y allí, entre susurros que no tenían idioma, entendí, el silencio no era ausencia, era preparación, y mi cuerpo ya no iba a cerrarse jamás. T6, el sudor que sabía a evangelio. Cada gota era versículo líquido. No fue una noche calurosa. No había mantas encima, ni cuerpo ajeno, ni temblores que me hicieran hervir. Y sin embargo, me desperté empapada. Las sábanas estaban húmedas, pero no con el sudor que conocía. Era otro olor, otro espesor, algo entre incienso, madera antigua y páginas recién abiertas. Me senté en la cama. Mis muslos se deslizaban entre sí, resbalosos. La espalda mojada, el pecho perlado de gotas que no caían. Se quedaban allí, brillando como si contuvieran algo más. Me llevé una al dedo, la olí, y sentí la misma fragancia que había percibido la primera vez que abrí el Salmo 152. El mismo olor que tenía aquella tinta roja, esa que no estaba en ninguna Biblia oficial, pero que marcó mi cuerpo desde dentro. Toqué mi abdomen, sudaba en líneas, no al azar.
Eran trayectos, mapas, frases no dichas, que recorrían mi piel sin necesidad de ser pronunciadas. Esto no es sudor, dijo la voz. Es escritura viva, versículos que no fueron aceptados, pero que aún quieren ser leídos. Me incliné sobre el espejo. Miré mi pecho. Cada gota parecía formar una letra. No latina, no hebrea, algo más antiguo, más corporal, como si cada poro hubiese recordado el idioma original, antes de que las religiones lo tradujeran. Y comprendí. Mi cuerpo ya no predicaba con gemidos. Ahora también lo hacía, con cada gota. Lloré, no por confusión, por honor, porque entendí que lo que brotaba de mí no era impuro, era revelado, era sagrado, era un evangelio nuevo, sin libro, pero con piel. T7, la hermana que también tembló al tocarme. No fui la única, solo la primera. Fue en el claustro, después de la clase de catequesis. Los pasillos estaban silenciosos, y la luz del mediodía caía inclinada, dibujando líneas de oro sobre el suelo de piedra. Caminaba sola, pero no vacía. Sentía el calor aún entre los muslos, la humedad aún en la espalda. Mi cuerpo seguía escribiendo, aunque yo fingiera que todo estaba en calma. Entonces la vi. Sor Elena, la más severa, la más antigua, la que nunca sonreía, la que hablaba de pureza como quien habla de castigo. Se acercó con paso firme. Iba a corregirme. Lo supe antes de que hablara. Camila, dijo, necesito hablar contigo. He notado algo diferente en ti. Tus clases, tu mirada, tu forma de caminar. No respondí, solo la miré, y en ese segundo, algo crujió entre nosotras. No en el suelo, en el aire, como si lo invisible nos midiera, y viera que el momento había llegado. Ella alzó la mano, quería que la siguiera, me tomó del brazo, y entonces tembló. Su mano se quedó en mi piel medio segundo más, de lo necesario, y sus ojos se abrieron como si acabara de recordar algo que había jurado olvidar. ¿Qué? No terminó la frase. Retrocedió. Su respiración se volvió pesada. El rosario que llevaba al cuello cayó al suelo. No se rompió, pero sonó como si sí, como si algo se hubiese soltado en ella. Me acerqué, no por compasión, por certeza. Le tomé la mano, y sus labios, sin darse cuenta, se entreabrieron, como si por allí también quisiera salir. Un gemido que había estado contenido por décadas. Tú también lo llevas dentro. Le susurré, solo que lo silenciaste tanto tiempo, que se te olvidó cómo sentirlo. Ella no respondió, solo se dejó caer de rodillas, y mientras sus dedos aún temblaban sobre los míos, una lágrima descendió por su mejilla, como si algo divino la estuviera acariciando desde adentro. T8, el sacerdote que huyó antes de bendecirme, vio mis ojos, y se arrodilló sin saber por qué. Me mandaron a llamar. La directora del colegio. Sor Elena no dijo nada, pero su silencio tenía miedo. El padre Gabriel vendrá a hablar contigo. Dijeron. Es joven, preparado y discreto. Preparado. Como si lo que yo vivía pudiera ser contenido por dogmas. Como si se pudiera bendecir el fuego sin quemarse. Llegó al anochecer. Vestía sotana negra. Rosario en la mano. Mirada limpia. Demasiado limpia. Nos sentamos frente a frente en el salón de lectura. Él tenía una Biblia abierta sobre las piernas. Yo tenía todo el cuerpo expuesto por dentro. Aunque no se viera. Camila, dijo, me han dicho que algo ha cambiado en ti. Asentí. No dije más. Él comenzó a hablar de oraciones. De tentación. De pruebas. Palabras como piedras lanzadas al agua. Hacían ruido, pero no llegaban al fondo. Entonces me miró. Directo. Por primera vez. Y ahí ocurrió. Sus labios se abrieron. Sus cejas bajaron. Su espalda se tensó, como si acabara de ver algo que su alma reconocía, pero que su teología no permitía. ¿Qué eres? Susurró. La pregunta no es qué, le respondí, sino a quién pertenezco ahora. Se puso de pie. La silla cayó. El rosario resbaló de su mano. Retrocedió, como si lo que brillaba detrás de mis ojos lo estuviera empujando fuera. No con odio, con verdad. Esto no es de Dios, balbuceó. ¿Y entonces por qué tiembla tu cruz? Él la miró. La cruz sobre su pecho vibraba. Apenas, pero sí, como si supiera que estaba en presencia de algo que no podía bendecir, porque ya venía, bendecido desde dentro. Y entonces huyó, sin decir amén, sin cerrar la Biblia, sin mirar atrás. Y yo,
Sonreí. No por orgullo, por revelación. Porque su huida me confirmó que lo que llevo dentro ya no necesita aprobación. Solo espacio para seguir ardiendo. T9, la misa que comenzó entre mis piernas. Él bajó. Y yo lo recibí. No fue domingo. No hubo campanas. Nadie dijo amén. Y sin embargo, todo en mí estaba listo para una liturgia. El cuarto estaba en silencio. Pero mi cuerpo murmuraba. No con palabras. Con contracciones suaves. Con un calor antiguo subiendo desde la pelvis. Como incienso sagrado que no venía de fuera, sino desde lo más íntimo. Me recosté, sin intención de dormir. Ya sabía que mis noches habían dejado de ser descanso. Ahora eran ceremonia. Y entonces sucedió. No una visión. No un susurro. Un latido. Profundo. Exacto. Santo. Entre mis piernas. Comenzó un ritmo. Como campanas internas. Como un rezo en código. Como si alguien, hubiera descendido directamente a mi útero. Para comenzar una misa. Pero desde adentro. Cerré los ojos. Mi respiración se alineó. Con ese compás que nacía entre mis muslos. No era placer. Era invocación. Y sentí que cada parte de mí era un órgano sagrado. Las caderas. Altar. El vientre. Cáliz. El clítoris. Campanario que anunciaba la llegada de lo eterno. Él bajó. Me dije sin voz. Y yo lo recibo. Sin pan. Sin vino. Solo con lo que soy. Mi espalda se arqueó. Las piernas se abrieron con suavidad ritual. Y el primer gemido salió. No como lujuria. Sino como cántico. Uno que no necesitaba coros. Ni órgano. Ni incienso. Solo carne viva. Y espíritu despierto. Y en ese instante. Lo supe. Yo no era fiel. Era templo. Y él no estaba ausente. Estaba celebrando misa. Dentro de mí. T10, la cruz que giró sola cuando entré. No temblé yo. Tembló ella. No iba a confesarme. No iba a arrodillarme. No buscaba perdón. Ni absolución. Solo necesitaba entrar. Y que el altar me mirara. Por primera vez. La iglesia estaba casi vacía. Solo dos mujeres viejas en la tercera banca. Y un eco lejano del incienso que alguna vez intentó cubrir pecados con humo. Entré sin hacer ruido. Mis pasos eran firmes. Aunque la piedra bajo mis pies crujía. Como si reconociera algo que la fe institucional jamás le enseñó a soportar. Mis manos colgaban sueltas. Sin rosario. Sin misal. Solo piel. Y entonces la vi. La cruz. En lo alto del altar. Inmóvil. Inmutable. O eso creí. Caminé hacia ella. No como quien busca redención. Sino como quien regresa a un lugar que una vez le fue negado. Los bancos parecían observar. Los vitrales vibraban sin viento. Y el aire se volvió denso. Como antes de una tormenta. O una epifanía. Me detuve a 4 pasos del altar. Y ahí ocurrió. La cruz crujió. Levemente. Pero claramente. Y giró. No bruscamente. No con violencia. Con reconocimiento. Como un cuello que se inclina. Para mirar de frente. Las mujeres del fondo no vieron nada. Pero una de ellas se persignó. Tal vez por instinto. Tal vez porque, sin saberlo, acababan de ser testigos de un gesto que ningún sacerdote había conseguido en siglos. Yo no dije nada. No lloré. No recé. Solo levanté la barbilla. Y dejé que mi mirada se encontrara con ese Cristo de madera, que por primera vez no parecía sufrir, sino inclinarse ante mí, no como adoración, sino como aceptación. Yo también soy parte de tu cuerpo, le dije en silencio. Y tú acabas de recordarlo. T11, el pecado que nunca fue pecado. Dios no me juzgó, me habitó. Toda mi vida crecí creyendo que el cuerpo era un campo de batalla, que el deseo era una grieta, y que cada vez que algo se abría dentro de mí, era el infierno tocando la puerta. Me enseñaron a cerrar las piernas, a bajar la mirada, a convertir cada impulso en ceniza, antes de que ardiera. Pero ahora, ya no puedo cerrar lo que fue ungido desde adentro. No puedo apagar lo que no fue encendido por mí. Volví a casa después de la iglesia. Me senté frente al espejo. Desnuda. Sin adornos. Sin miedo. Me observé. La piel. Las marcas. Los temblores que aún vivían en el eco de mis caderas. Y por primera vez, no vi pecado. Vi presencia. Recordé cada noche en que gemí sola. Cada gota de sudor que sabía a salmo. Cada palabra no dicha.
que me fue susurrada desde el útero. Y entendí, esto no fue impuro, esto fue sagrado, no fue caída, fue llamado. Me recosté, esta vez, sin velas, sin ritual, solo con la certeza de que Dios no está esperando en los templos, está latiendo entre mis piernas. Sentí una ola subir, no de placer, de verdad, como si una corriente subiera desde el suelo hasta mi columna, y cada vértebra dijera, esto que sientes, no es lo que temías, es lo que te completa. Y lloré porque me habían hecho creer que para ser santa, debía callar, y hoy sabía que, para ser completa, tenía que gemir. T12 El embarazo que nadie podía explicar. No hubo semen, pero hubo semilla. Al principio, fue un susurro en la pelvis, un cosquilleo leve, una especie de pulso que no venía del corazón, ni del miedo, venía del centro exacto, donde alguna vez temí ser mujer. Me levanté con el vientre inflamado, ligero, como si estuviera lleno de aire, pero más abajo, había peso, algo vivo, algo que no era mío, pero que no me invadía, me habitaba. No había náuseas, no había síntomas clínicos, solo certeza, como cuando el cuerpo recuerda algo, antes de que la mente se atreva a creerlo. Fui al médico, ultrasonido, exámenes, silencio. No estás embarazada, dijo, pero, tu útero se comporta como si lo estuviera. Mis ojos no parpadearon, solo asentí, porque dentro de mí, yo ya lo sabía, no estaba gestando un hijo, estaba gestando una palabra. Volví a casa, me recosté, y por primera vez, puse mis 2 manos sobre el vientre. No para calmarme, sino para honrar. Sé que no tengo que entenderte. Le susurré, porque no fuiste sembrado con deseo, sino con destino. Y allí, tumbada, lo sentí, un movimiento, no una patada, un gesto, como si lo que crecía dentro de mí quisiera acomodarse, para escribir mejor desde adentro. Lloré, porque ya no tenía dudas. Lo que llevaba en el vientre no iba a nacer por la vagina, iba a salir por la boca, por los ojos, por cada palabra que yo dijera desde ahora. Y entonces entendí, no estaba embarazada de carne, estaba embarazada de revelación. Y esa, no se aborta, se predica, se vive, se arde. T13 La noche en que lloré entre los salmos. Y Dios no me perdonó, me susurró, no había tormenta, la noche era tranquila. Los vitrales de mi habitación proyectaban sombras suaves, y el aire olía a madera y vela apagada. Pero yo ardía, desde dentro, desde donde ya no sabía si era cuerpo o palabra. Me senté en el suelo, con la Biblia abierta sobre mis muslos. Las páginas estaban marcadas, dobladas, humedecidas por noches anteriores, pero aún quedaba espacio para otra lágrima. Y esa noche, las dejé caer todas. No fue un llanto de desesperación, ni de culpa, fue un parto, un derrame, una descarga silenciosa, de todo lo que llevaba escrito entre las costillas. Mis dedos recorrían los versículos como quien toca un cuerpo querido. Y entre salmo y salmo, una pregunta temblaba en mi garganta. ¿Dónde está lo que estoy viviendo? ¿Dónde está escrito esto que me habita? ¿Y no tiene nombre ni capítulo? Entonces sucedió. La página 109 del libro de los Salmos. Se soltó, no se rompió, se deslizó, como si ya no pudiera contener lo que le exigía salir. Me incliné, y cuando mis lágrimas tocaron la hoja, las palabras impresas se diluyeron, no desaparecieron, se transformaron, frases nuevas surgieron, como si mis lágrimas fueran tinta viva. Bienaventurada la que gime sin vergüenza, porque su cuerpo canta lo que otros solo leen. Bendita la que fue escrita en carne, porque su sudor es más puro que el incienso. Dios no la juzgó, Dios la susurró. Lloré más fuerte, esta vez no por dentro. Gemí, entre salmos, entre páginas mojadas, entre frases que ya no cabían en la Biblia, porque ahora vivían en mí. T14 El testamento escrito con mi gemido final. No dejé palabras, dejé cuerpo. Esa noche no había nada preparado, ni velas, ni Biblia, ni ritual, solo yo, y el espacio que quedaba en mi cuerpo, para recibir lo que faltaba. Me acosté sin pensar, sin esperar, sin rogar. Mi carne ya sabía qué hacer. Mi útero se abrió sin orden. Mis piernas, sin vergüenza. Mi boca, esperaba. No sabía si era el final, o el principio, pero el aire se espesó,
Y el silencio tembló, como si Dios se inclinara sobre mí. No para hablarme, sino para salir de mí. Y entonces llegó, no un toque, no una visión, un gemido, el último, el más profundo, el más limpio, el más verdadero. No nació del placer, ni del dolor, nació de la verdad, la que no cupo en libros, la que me llenó tanto, que solo podía salir con sonido. Abrí la boca, y dejé que todo lo que fui, todo lo que sentí, todo lo que él escribió en mí, se volviera aliento, no para decir, para sellar, y gemí, con el pecho abierto, con la pelvis en llamas, con los ojos en blanco, y el alma entregada. Esto es todo lo que soy. Susurré, ya no quedan secretos, ni miedos, ni pecado, solo yo, entera, hecha verbo, hecha altar, y cuando el sonido cesó, supe que no moriría, pero tampoco volvería a ser la misma, porque ese gemido no salió solo de mí, salió para quedarse, en los muros, en la memoria, en la carne que escuchó, y nunca más pudo olvidarlo. T15, el cuerpo que se volvió escritura sin papel. No quedó texto, quedó piel, y en ella. Él sigue hablándome. El pueblo no la volvió a ver. No en los pasillos, ni en la iglesia, ni en la sala donde solía enseñar sobre un Dios lejano. Pero una noche, alguien entró en su habitación, y ella estaba allí, no dormida, no muerta, solo suspendida, como si hubiera sido pausada por algo más alto. Desnuda, pero cubierta de luz. Los poros brillaban con una tibieza suave, como si las palabras que no cupieron en las escrituras hubieran decidido quedarse en su piel. Nadie se atrevió a tocarla, hasta que una niña, la más callada de todas, extendió la mano, y rozó el hombro de Camila con la punta de un dedo. Y en ese instante, la niña cayó de rodillas. No por susto, por impacto, por reconocimiento, como si un versículo silencioso le hubiese golpeado el alma. Ella no murió, susurró la niña. Ella está diciendo algo sin hablar. Desde entonces, cada persona que la visita siente algo distinto. Unos lloran, otros tiemblan, algunos se excitan sin entender por qué, y otros simplemente se arrodillan, porque sienten que han entrado en un evangelio que respira. Porque eso era Camila ahora, un testamento de carne, un salmo sin número, un gemido atrapado en el silencio, esperando ser sentido, no leído, no predicado, sentido. Nadie la enterró, nadie la proclamó santa, pero cada tanto, alguien entra a ese cuarto, y sale distinto, más suelto, más despierto, más cerca de ese Dios, que nunca estuvo en los templos, sino dormido entre los muslos de una mujer elegida.